Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal te va todo? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Y hoy especialmente apasionante con un tema que probablemente te preocupe. A lo mejor incluso hace poco has cambiado de coche y como te preocupa la escasez de puntos de recarga para poder circular con tranquilidad, has optado por un coche clásico convencional. No pasa nada. En primer lugar tenemos tiempo y ya sabes que yo quiero ir sin agobios y que las presiones hay que meterlas a los gobiernos y a las empresas, no a las personas. Nunca, es mi opinión y así como tal te las pongo. Bien, ¿cuál es el problema de los cargadores? ¿Realmente hay menos de los que hacen falta? Vamos a ver, no hay muchos menos de los que hacen falta hoy para los coches eléctricos que están circulando hoy, pero sí hay muchísimos menos de los que hace falta, varios millones en todo el mundo, y la parte proporcional según la población en cada país aproximadamente, pero los va a ir habiendo progresivamente. Pero no solo eso, yo tengo un buen amigo que me ha comentado hace unos pocos días en una comida que qué va a ser de nosotros si hipotéticamente todos los coches fueran eléctricos, o una gran mayoría, que yo sigo sosteniendo que lo van a ser, cuando todos recarguemos a la vez o mucha gente. ¿De dónde se consigue la energía? Porque va a haber un incremento del consumo indudable para conseguirlo. Bien, pues como de costumbre y como ya sabes en este canal de economía, empresas y descubrimientos, me gusta poner las cosas en contexto y aportarte la reflexión después de la información y no a la inversa. Te voy a decir en primer lugar que cuando ahora mismo hay mucha gente que se está quejando de que las empresas fabricantes de automóviles no han puesto muchos cargadores, están poniendo muy pocos y van muy despacio, tienen razón, pero eso no significa que no sea la industria del automóvil la que lo pueda hacer. Una vez más, y ya son muchas, tema tras tema tras tema, Tesla nos da ejemplo. Tesla en septiembre de 2023, hace unos cuantos meses, celebró la instalación de su cargador número 50.000. 50.000 una sola empresa. Y para cuando termine este año 2024 en el que nos encontramos, tienen la intención de alcanzar los 75.000 o más. Aún así es insuficiente para todo el mundo. Pero esos cargadores tienen la virtualidad de que también los puede utilizar ahora cualquier otro coche. Porque varios fabricantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia, y en particular en China, han hecho los ajustes técnicos necesarios para que eso sea posible. Bien, pues en primer lugar, que espabilen el resto de la industria del automóvil. Yo entiendo que Tesla tiene ventajas competitivas enormes. Vender 1.818.000 coches en el año 2023 sin concesionarios también es una revolución que no ha sucedido nunca en la historia, porque se trata específicamente de una cifra grande con un nivel de concesionarios pequeño. Eso ya ahorra muchísimos costes. Pero no es esto lo más importante que te quiero anunciar, sino específicamente una novedad que ya la lleva testeando otra empresa, que resulta que se llama Tesla y que sí, es la misma empresa. Y porque no paran de innovar e innovar e innovar. No han gastado nunca dinero en publicidad hasta el año 2022. Desde el año 2022 hasta aquí han gastado muy poquito y en muy pocos países. En las redes un poco más, pero es una publicidad muy barata. Y todo ese dinero lo han destinado a investigación y desarrollo. Y de ahí, lógicamente, surgen novedades y descubrimientos. Y en particular el que te voy a hablar hoy es el Virtual Power Plants, que lo tienes escrito en la pizarra para que lo puedas leer. Energía virtual. Es una forma de hablar, la de energía virtual, porque en realidad la energía es muy real. Sabemos que tanto las plantas solares de energía solar fotovoltaica, como la solar de torres, como la eólica terrestre o la eólica marina, producen en los picos del día en los que hay sol y viento muchísima más electricidad de la que se necesita para abastecer. Y el problema, como ya te hablé en otro vídeo del canal, es el almacenamiento de esa energía. Bien, pues dando un paso más allá, gracias a inteligencia artificial que Tesla está utilizando desde hace mucho tiempo, se ha conseguido este sistema en virtud del cual, conectando a la red, lo que generas de más en tu hogar si tienes paneles fotovoltaicos o en la planta de energía eólica o solar de la que se abastece tu hogar, tienes la posibilidad de transferir ese sobrante a otro sitio donde en ese momento no están produciendo. Y también, por ejemplo, por las noches para la calefacción. El excedente es de tal calibre que cuando entre en funcionamiento esto, va a dar para abastecer
a todos los coches eléctricos que hipotéticamente pudiera haber por el mundo, incluso cuando se llegue a la cifra de los 1.500 millones, si es que se llega, o a la que sea. Antes estamos pensando en el esquema de un coche eléctrico, un punto de recarga, porque si están todos a la vez no vamos a tener que estar esperando horas y horas y se nos pasa la noche. Obviamente sería inviable, pero es que ya no hace falta eso. Ahora mismo las simulaciones que son de inteligencias artificiales dan de 1 para 25 coches. Y piensan que cuando hagan una serie de ajustes en programación, acuérdate de que en el coche eléctrico lo importante es el software, lo decisivo es el software, pues para cuando eso suceda piensan que se puede llegar a 1 de 50. Y el otro temor muy comprensible es, vale, pero ¿y de dónde sacamos toda esa energía concentrada a la vez? De la que se ha producido durante el día y se ha acumulado para poderla verter en la red por la noche. De tal forma que puede haber picos enormes. Evidentemente, como todo sistema nuevo, tiene que tener ajustes. Y en la vida se aprende a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que se consigue acierto. Los Powerwall de Tesla, de los que también te he hablado, que es almacenamiento del hogar, no almacenamiento de energía en grandes plantas, sino para el hogar, servirán para todos los hogares que se abastezcan de energía renovable. Y para los que no, servirán los Power Packs. Y estos, que tienen patentes y licencias, ya los están utilizando varias empresas de China, varias empresas de Europa, y se va a extender y a generalizar, porque es la única manera. El consumo de electricidad va a tener picos más altos y fuertes que los que hay ahora, pero la red tiene capacidad para soportarlos por distribución. Y esa distribución, que es compleja, se basa en esto. Se agregan recursos energéticos distribuidos, hay una gestión centralizada de cada operador de energía, hay un monitoreo y control en tiempo real de dónde está el consumo, que irá mejorando también mucho, y se despacha la energía, que en definitiva quiere decir esto. Y con esto, quiere decir lo que te acabo de contar, que va donde se necesite la energía y que con lo que se ha acumulado durante el día va a estar. Hay otra cosa en la que no está pensando nadie, pero las gasolineras de hoy van a tener todas, el día de mañana, si es que fuera necesario, puntos de recarga de coches eléctricos. Ahora ya lo tienen algunas, solo las más grandes, ¿vale? Pero con esto, para concluir y para aportarte esa visión de conjunto que tantísimo me gusta hacer. Vamos a ver, conseguir talento, recursos técnicos, económicos y humanos con la ayuda de inteligencias artificiales desata un torbellino de innovaciones y de avances que se ponen al servicio de la humanidad. Y sea por el motivo A, el B o el C, y en este caso es un muy buen motivo, la de frenar el calentamiento global que provoca cambios en el clima por la acción del ser humano, no los naturales, que también te he hablado en otro vídeo. Si te das cuenta, al final todos los vídeos del canal están conectadísimos unos temas con otros. Y a mí me parece que hay algo de lo que no se suele hablar. Los inconvenientes y los retos que presenta este cambio y transformación para producir electricidad de fuentes renovables, consiguiendo la energía primero y transformándola en electricidad después, hacen que el talento humano se vea obligado a desarrollar todo su potencial. Y muchas de las cosas que se descubren hoy que tienen una aplicación, el día de mañana podrán tener aplicación en más sectores y en más sitios distintos. De manera que acuérdate de que este es un canal de libertad con principios y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile, que te proporcionará información para que te puedas formar tu opinión. Que te vaya muy bien. Chao.